Listo. Ok, muchas gracias. Entonces, formalmente damos inicio a la jornada del día jueves 30 de septiembre del 2021. Dentro de 3 meses le estaría faltando un día para que se acabe el año. Entonces, es una forma de irse motivando. Entonces, volvemos a incluir aquí. Nuevamente le damos paso a lo que estábamos compartiendo. Listo. Ok. Entonces, análisis de diseño en bloques, dentro de los cuales aparece la estructura de 2 factores, 3 factores para el latino, y ahora vamos a involucrar desde 4 factores, que es el diseño de cuadro greco-latino. Entonces, si hemos hecho acercamiento, claridad y asociación, interpretación y adecuación, digo yo, de lo que es el diseño del cuadro latino, pues acá en el cuadro greco-latino, sencillamente lo que se le va a colgar es un nuevo factor o un cuarto factor. Ya. Por planteamiento, siempre acostumbro a rayar para sentirme que estoy gritando algo. Entonces aquí tendríamos el diseño base, más que el diseño base, pues la estructura en la cual se va a entrar a mover este escenario. Si aquí dejamos la B de variable y por aquí la R de respuesta, entonces ahora vamos a tener 4 componentes que van a estar entrando o van a estar afectando o impactando, o la variable respuesta puede estar siendo en función de esos factores. Entonces, va a haber un factor, aquí por cuadro latino, vamos a decir 4 factores. 4 factores. Dentro de los 4 factores, van a dejar 3 que se van a bloquear, se van a aislar o eliminar su variabilidad, y uno será un tratamiento y el otro será el tratamiento. Entonces habrá un factor que será fila, el cual queda ahí en función de bloque. Habrá otra componente, otro factor que se llama columna, o lo vamos a implicar como una columna, que ahí conservamos la naturaleza del diseño de 3 factores, factor columna. Y va a llegar, bueno, armémoslo como lo armamos con el cuadro latino. Hay otro factor que lo van a identificar con letras latinas. Letras latinas. Está llegando Jorge Jefferson. Están entrando ahí. Entonces, otro factor se va a identificar con las letras latinas. Y habrá el cuarto factor, se va a denotar con letras griegas. Porque nos acabaron los números, entonces la fila I, llamémoslo la fila I, tendrá todos tendrán exactamente el mismo número de niveles para que siga llamando cuadrado o cuadro. Pues aquí se mantiene la condición de que los niveles de cada uno de los factores deben tener exactamente la misma cantidad. Bueno, aquí me empezaron a dar guadañadora, me están metiendo río. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Están bien de... ¿Escuchan normal? Sí, profe, lo escuchamos normal. Oh, sí, no, que a mí a veces el ruido de que entra no me deja escucharme a mí mismo. Entonces digo, mí mismo, ¿te escuchas? Y a veces digo, no, me distorsiona. Ok. Entonces, factor fila, factor columna, factor letras latinas y factor letras griegas. Los niveles de cada uno de esos factores son iguales para que se conserve la estructura de cuadrado. Y la componente, el término de decir greco-latino, pues ya lo descubrieron. Si vamos a tener 2 componentes o 2 factores, uno se va a identificar con griegas, que correspondería a esta estructura, y la otra con las latinas, que correspondería. ¿Cuál van a ser aquí los bloques? De una, vamos a identificar o cómo se establece los tratamientos. Más que establecerlos es cómo se van a identificar cuando estén interpretando, cómo van a hacer sus razonamientos para crecer. Entonces, van a tomar o se toma el mismo concepto de
el cuadro latino. El factor que atrape las letras latinas, ese será el tratamiento para las estructuras. Entonces, lo que usted va a dejar como factor de tratamiento, lo vas a identificar con letras latinas. Lo que no tenga esa condición se llamarán bloques. Entonces, las letras griegas, el factor de letras griegas, el factor de filas, el factor columnas serán los bloques. Y al final lo que se pretende es disminuir, seguir extractando fuentes de error que aún podrían quedar o que pueden hacer parte de la varianza del error o del valor del error total de lo que puede ser la implementación. Entonces, con esto se pretende es ir disminuyendo en mayor cantidad lo que pueden ser esas fuentes de variación, que no necesariamente es decir que incluyamos 3 factores, 4 factores, estamos estudiando exactamente cuál es el que representa esa mayor fuente. Aquí no seguimos, no consideraremos interacciones que la presencia del factor fila con el factor columna no generan ninguna reacción o no generan ninguna situación o no se contempla dicha situación. Que la interacción de fila, letras griegas no existe, no se tiene en cuenta. Que lo mismo de columnas con latinas, no hay latinas con griegas, no hay interacción, es decir, ni latinas con griegas, ni con filas, ni columnas, las griegas ni con latinas, ni con filas, ni columnas, ni la fila con griegas, latinas, ni columnas, o sea, no hay interacción. Lo que busca es separar variabilidad de esas 3 fuentes de variación para que quede mucho más limpia, llamémoslo así, lo que son las componentes de los tratamientos. Pues bajo esa estructura, pues las características pues, se van a mantener. Aquí hablamos. Entonces, el origen puede ser el que vas a como a interceptar 2 cuadrados latinos, o considera un cuadrado latino de A por A. Aquí los niveles, en la presentación que estamos compartiendo, en latino lo llamábamos R, los niveles. Aquí, pues, las carteras y un texto A por A. Latino A por A, donde A hace las veces de los niveles que la primera el R, al cual se le superpone otro cuadrado A por A, o sea, 2 cuadros latinos se intersectan o se superponen, en el cual los tratamientos se denotan con letras griegas. Pues ambos podrían venir con letras latinas, pero ¿cuál quieres dejar como tratamiento? Ese conservará la letra latina y al que llegaba con letras latinas, si quieres bloquearlo, entonces lo vas a llamar con letras griegas, es como el contexto que tienes ahí. Si 2 cuadros latinos, los cuales están superpuestos, tienen la propiedad que cada letra griega aparece una y solo una vez con cada letra latina. Los 2 cuadros latinos son ortogonales y el diseño resultante se denomina cuadrado grecolatino. Bueno, de su sabiduría y conocimiento a que hace referencia con el concepto del ortogonal. Esas preguntas pues son las que salen por ahí en las pruebas, a ver, Provelifes. Bueno, 2 vectores son ortogonales o 2 cuadros latinos son ortogonales. Sí, 2 puntos, tal cosa. ¿Qué recuerdan de lo que es ortogonalidad o ortogonales? Creo que tiene que ver con los ángulos entre los vectores que tienen que ser de 90 grados, profe. Correcto, excelente, muy bien. Ese es el sentido. Entonces, a veces dice uno, vámonos por acá, dice ortogonal, entonces descomponen 2 componentes, descomponen una parte llamada orto y la otra gonalidad. Entonces, cuando usted escucha el término orto, lo puede estar asociando con otra situación, pero eso viene a relacionarse que son perpendiculares y forman ángulos de 90 grados. Muy bien, está bien. Eso tiene esa característica. Se denomina cuadrado grecolatino. El diseño se puede usar para controlar, ahora vas a controlar 3 fuentes de extrañas de variación.
Es decir, formar bloques en 3 direcciones. Ya les mencionaba que de los 4 factores, 3 de ellos van a quedar bloqueados. El factor fila, el factor columna y el factor que atrape las letras griegas. El diseño les va a permitir la investigación de 4 factores. Aquí ya lo hemos narrado. Pues me perdió el mouse. 4 factores, fila, columna, letras latinas. Hasta ahí tendríamos lo del cuadro latino. Y las letras griegas, que serían las nuevas. Cada uno con A niveles en solo A cuadrado ensayos, si no existe interacción. Bien, sé que son bien inquietos y bien creativos, de profe, pero es que en la práctica, interacción, por ejemplo, usted está escuchando un ruido ahí por fuera, ¿verdad? Eso es una fuente de error para mí en este momento. Y eso interactúa con la misma hora, la misma situación que estamos haciendo. O sea, en la práctica siempre vamos a estar teniendo interacción. El tema de interacciones es el siguiente tema que lo iniciaremos en la próxima jornada, donde hablaremos de los diseños factoriales, donde allá esta estructura de tener 4 factores se puede derivar en 16, 27, 36 líneas o fuentes de variación, porque se van a tener en cuenta las interacciones. Por ejemplo, si tenemos 3 factores, interactúa factor A con B, interactúa el A con C, interactúa el B con C y la integración de los 3 componentes, la triple interacción, genera otro factor. Y si fueran 4 factores, pues combínelos ahí, A con B, A con C, A con D, B con C, B con D, C con D, van a salir ahí. Y si le colgamos niveles a cada factor, hay también interacciones a nivel de los... se vuelven ya lo que se llama el señor Taguchi. El señor Taguchi una vez en un congreso internacional de ingeniería industrial ahí en la UIS se trajo para una conferencia de control estadístico de la calidad. Eso fue en el milenio pasado, no habían nacido ustedes. Y habló exactamente sobre los diseños robustos, donde se hablaba de todas unas estructuras mucho más. Pero desde aquí, desde esta parte de los diseños en bloques, es donde se empieza a ir construyendo esa fundamentación. Y hemos hecho más énfasis es en reconocer esas estructuras como una parte básica de los procesos de investigación. Aquí lo que se está materializando es el identificar aquella fuente de variación que verdaderamente nos pueden distorsionar y hacer un proceso de depuración o de eliminación. De ahí después, cuando se tenga ya estructurado, se pueden generar modelos, unas relaciones algebraicas mucho más consistentes. Si no existe interacción, entonces la interacción la trabajaremos o la asociaremos y la mediremos en el evento de diseño factorial. Miren el ejemplo. Ahí está. La tabla siguiente muestra un cuadro grecolatino de 5×5. Bueno, esto en el último parcial, ya lo cambié porque van a quedar talleres, si le sale en un punto del taller que diga, bueno, arme el diseño del cuadro grecolatino de 7×7. Como ustedes son buenos para armar sudokus y todo eso, mire, esto prácticamente tiene mucho de eso. Aquí está un ejemplo del 5×5. Entonces, visualmente, ¿qué nos invita? Tenemos una fila, que son uno de los bloques, el bloque fila. Vamos a cambiar de aquí, tomamos el verde de la UIS, por aquí va. Y aquí tendríamos el factor fila, aquí arriba está. 5 niveles por filas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 niveles por columnas, y aparecen allá dentro en la intersección de IJ, pues el IJKL, donde el I fila, el JK, el J, el cuadro de la columna, el tratamiento será acá, y la L, pues letra latina. Entonces, hagan el seguimiento primero a las letras latinas. Se les debe seguir cumpliendo que en cada fila y en cada columna deben estar todos los tratamientos sin que repitan. Partan de ese principio, de esa situación. Entonces, aquí creo, sí, aquí vean, este fue el que explicamos en la clase pasada, A, B, C, D, por esta columna A, B, C, D, y luego fueron colgando el B con B, entonces sale la C, salió la D, uno de los posibles arreglos que permite dar
esa valoración. Y ahora incorporan el otro cuadro latino que se representará, si lo quiere tener como fuente de bloque, pues lo va a identificar con letras griegas. Pues una situación es, cada letra latina debe acompañarse por todas y cada una de las letras griegas. Por ejemplo, hagámosle seguimiento a la A. Le borro esto acá. Por ejemplo, la letra latina A, aquí aparece con alfa, busquémoslo por acá, otra A, aquí está con beta, el A está con epsilon. Pues, profe, una vez colocamos el de 8, profe, ¿cuáles son otras latinas? Pues invéntela, dice, encuentra internet y averiguar cuáles son. Aquí tendremos otra latina con delta y por aquí. Entonces, cada letra latina se acompañará de todas las letras griegas. Y lo mismo, las letras griegas, si le hacen seguimiento al alfa, el alfa va a estar acompañada de todas las latinas. Hagámosle ver si una reviso y me quedo bien para ver cómo nos queda este manualito. Va a salir un manual que está saliendo por tiempo de pandemia. Entonces tenemos, mira, aquí estaría alfa. Tenemos por aquí alfa. Aquí está acompañada de T. Por aquí aderecho alfa. Está con la latina de. Está con la latina C. Y por aquí está con B. Cada alfa, cada letra latina se acompaña de todas las, cada greco latino, cada griega, perdón, se acompaña de todas, cada una de las latinas. Pues eso es lo que se debe entrar a estructurar. El combinarlo, y ahí donde se ve lo que están superpuestos, es perpendicular y que tengan ángulos rectos, como lo mencionaba en esa condición. Entonces, una visualización en el cual decirles hay un método para armar eso es más como de oficio de entrar a que se le cumpla. En todas las filas están las letras griegas. En todas las columnas están las letras griegas. No te repito. De igual manera, en todas las columnas están las letras latinas y en todas las filas están latinas. Y al interior, en la intersección, cada letra latina y cada letra griega se acompaña de su respectiva. Esa es como la naturaleza del diseño. Y su denominación, pues, es visible. Cuadro greco-latino, 4 factores. Entonces, en la práctica, el armarlo de esa forma, sencillamente, pues, hacer que se quiera entrar a revisarlo. Entonces, aquí al interior de cada uno, fila, columna, latina, griega, en la misma estructuración de la variable respuesta, pues vamos a tener aquí unas X o J, según los textos X, Y, J, K, L, por mencionar, o KM, depende del texto del autor. Si con libros americanos trabajan IJKM, si con listos chilenos o argentinos o mexicanos o españoles, pueden cambiar la denotación de. Pero I será fila, J será columna, K será letra latina o tratamiento, el K se acompaña al tratamiento. Y la L la puedes dejar para letras griegas. Tenemos aquí como les comparto eso. El análisis de varianza es muy similar al efectuado en. Espérame, regreso. Entonces les decía, aquí vamos a tener entonces en el diseño, en cada intersección IJKL, una lectura de variables de un sujeto experimental o de una unidad experimental. Si fuera, por ejemplo, asociando al ejercicio que compartimos para el cuadro latino, allá teníamos en filas, teníamos profesor. En columna teníamos hora del día. Y las letras latinas correspondían a los métodos de enseñanza. Dime tú cuál un cuarto factor que uno siente que en la academia lo puede uno sentir como algo que apoya el rendimiento. ¿Verdad? Nuestro rendimiento académico puede estar, usted lo puede diseñar en función del profesor, en función de la hora del día, en función del método de enseñanza. Un cuarto factor estaría asociado al tiempo, al número de horas que le dedica usted a sus estudios, ¿no? Otro factor podría estar asociado al tipo de
relación con la familia que podamos tener. Estamos con familia, estamos lejos de la familia, estamos ubicados en la unidad familiar, estamos ubicados en una unidad diferente. Aspectos del origen de colegio, aspectos sobre de lo que le interesara. Por ejemplo, en producción, decir que el rendimiento de nosotros como trabajadores pues puede ser función o puede estar a partir de la hora en que turno de trabajo que tengamos, en la máquina que estemos trabajando, el método que estemos utilizando y en el lugar. En ingeniería del trabajo se ha detectado que el lugar donde uno se ubique a desarrollar un trabajo, o mire, en el caso pasado, el sitio donde estudiamos. Tendríamos el factor profesor, factor hora del día, factor método de enseñanza y el otro factor que llegara podría ser el lugar donde nosotros preparamos o estudiamos. Estamos en el cuarto, estamos en la sala, estamos en un estar, estamos en la universidad, estamos en un salón de la universidad, estamos ahí en el bosque detrás de la facultad de la universidad, detrás de la facultad, estamos en la biblioteca. ¿En qué piso de biblioteca? En el primero, en el segundo, en el tercero. En mi época yo me encerraba era arriba en el tercero, cuarto piso, allá, porque el primero era muy transitado, podía haber mucha distracción. Entonces, el lugar donde uno prepara o revisa o estudia o hace alistamiento puede ser un factor que puede incidir, ¿no? ¿Qué ocurrió la noche anterior? ¿Durmió bien? ¿No durmió? ¿Estamos bien alimentados? Ahí estoy ya yéndome a extremos de poder agregar un cuarto factor a esa estructura. Entonces, tendríamos aquí a cada uno de nosotros como sujetos experimentales mirándonos el rendimiento y se tendría exactamente ese escenario para hacer esa valoración. De esto que estoy hablando, déjenme avanzar a un ejercicio que les va a quedar. Espera. Ya aprovecho ahí. Vea, este ejercicio. Esperaba encontrarlo. Este es ejemplo de diseño cuadro latino y aquí lo migramos luego a diseño cuadrado grecolatino. Voy a compartirlo de una vez. Ya, de lo que estamos hablando. Entonces, un ingeniero industrial investiga el efecto de 4 métodos de ensamblaje, el ABCD. Sobre el tiempo de ensamble está su variable respuesta, el tiempo. Aparece el método de ensamble, como los tratamientos. En última, en ingeniería lo que tú vas a decidir es qué método se adopta para lograr mejorar la productividad a menor tiempo, mayores unidades. De un componente televisor se seleccionan 4, tenemos 4 niveles de la parte de los métodos de ensamble. Ubicamos 4 operadores para el estudio. Además, el ingeniero sabe que todos los métodos de ensamblaje producen fatiga, de tal modo que el tiempo requerido para el último ensamblaje puede ser mayor que para el primero, independientemente del método. Eso está dentro de la curva de rendimiento que puede darse para esos estudios. Es decir, se desarrolla una tendencia en el tiempo de ensamblaje. No, que por la mañana está con más energía, entonces puede producir más, y ya por la tarde la jornada de trabajo se hace mucho más lenta, con menos rendimiento. Entonces le cambian los diferentes métodos para que no haga como esa estandarización de que primero, segundo, tercero, entonces lo puede hacer de manera aleatoria. Para tomar en cuenta esta fuente variable, el ingeniero emplea el diseño del cuadro latino que se presenta a continuación, analizar los datos de este experimento y sacar conclusiones. Aquí vienen los datos, 4 operadores, 4 órdenes de ensamble y 4 métodos. Y los valores numéricos corresponden a los tiempos. El orden de ensamble 1 con el operario 1 utilizando el método C, 10 minutos. Eso ya lo practicamos. Entonces, aquí he querido incorporar en este mismo contexto el cuarto factor. Apareció ahí como el cuarto mosquetero. Suponga que en el problema anterior el ingeniero sospecha, las sospechas son hipótesis, sospecha que los sitios de trabajo en el cuadro latino de nosotros como estudiantes, factor profesor, factor hora del día y factor método de enseñanza. Entonces, yo sospecho que el lugar donde yo prepare adelante mis actividades académicas fuera de la universidad puede ser un sitio
clave para mi rendimiento, que los sitios de trabajo usados por los 4 operadores pueden representar una fuente adicional de variación. Es posible introducir un cuarto factor, que es el sitio de trabajo, y aquí entran las letras griegas, y realizar otro experimento de donde resulta el cuadrado grecolatino siguiente. Analizar los datos de este experimento, sacar sus conclusiones. Entonces, observe que puede ir llevando, reconoces un diseño en bloques de 2 factores, y usted dice, empiezo a incluirle otro factor, o lo empezó con un factor, hagámoslo así más sencillo. Empezó con análisis de varianza, un diseño de un factor, y usted en la medida que vaya queriendo profundizar y ver fuentes de variables, entonces introduce otro factor, le quedó el de 2 factores, bloqueas a uno, y vas agregándole otro, que entró el latino, y vas agregándole otro factor, y te queda este diseño grecolatino. Y van verificando qué va ocurriendo ante la presencia, ante la llegada, si ve que efectivamente logra disminuir las variabilidades de fuentes de error. Entonces uno va como refinando y va logrando establecer en sí cuál es la naturaleza de la relación entre los tratamientos y qué factores eran los que estaban generándole ruido o distorsión. Entonces al final le quedaría esta estructura, ahí está. Pues en este ejercicio que les va a quedar de tarea, para que lo entreguen para el día. El parcial hará parte como el taller de práctica para practicar o de taller de actividad para esa entrega. Hacen ese comparativo. ¿Qué ocurrió con el cuadro latino? ¿Qué pasó cuando se agregó otra fuente de variación? A veces uno tenía en la práctica un lugar en presencialidad, uno decía, uy, yo prefiero hacerme a la ventana, o hacerme atrás, o hacerme adelante, o hacerme a la izquierda del salón, o en el centro. Esa es una fuente donde usted puede sentirse mejor para tomar la clase. Algo que uno notaba y hacía seguimiento era cuando era el día del parcial, se me desordenaban, no, es que Pedro siempre se sienta aquí al lado de la ventana. ¿Dónde está Pedro? Allá en el rincón con Jairo. Ah, no, pero es que son muy amigos, ¿no? Ese día como que se cambiaba la estructura de decir, en clase tomamos la clase en la ventana, y el día del parcial se acomodaban al otro lado. O sea, cambió el, uy, profe, que me afectó mucho, me cambió de puesto usted, entonces eso me afectó mucho mi rendimiento. Esa era la hipótesis de un cuarto factor, podríamos estar hablando. Yo siempre me acomodaba al lado de las ventanas porque uno puede mirar ahí hacia afuera, ¿no? Y a veces cuando uno no entiende nada, se mira a la montaña o miraba allá afuera y chupaba infinito un rato ahí, se miraba allá al infinito y sus estrellas. Luego podía empezar a atender otro poco. Entonces, ahí quedaría, mire, ese ejercicio. Lo incorporé de una vez porque dice, ¿cómo migro de un latino a un grecolatino? Introduzca otro factor que usted considere puede ser, y es un planteamiento que no le va a garantizar si efectivamente cumple la hipótesis o no la hipótesis para ese caso. Sí, entonces, ahora sí, con su permiso, vamos a mirar el manejo del diseño grecolatino. Entonces, el análisis de varianza es muy similar al efectuado en un cuadrado latino, puesto que las letras griegas aparecen una y solo una vez en cada fila y en cada columna, y exactamente una vez con cada letra latina. Profe, eso ya lo había dicho, a usted le gusta repetir mucho. Pues, lo había dicho, pero no estaba escrito. A veces le creen más a lo que está escrito que a lo que se dice. Entonces ahí está escrito con cada letra latina. El factor representado por las letras griegas es ortogonal, es perpendicular y en ángulo recto a las filas y a las columnas y a los tratamientos denotados con letras latinas. Entonces, cuando estén armando la prueba de hipótesis, van a seguir diciendo media de A igual a media de B. Profe, ¿y por qué A, B y C? Porque eso es lo que está comparando. Las letras latinas son las que le marcan el ritmo de los tratamientos. Sí, para no quedar uno loco diciendo, no, cuando es latino, los tratamientos son las letras latinas. Y cuando es greco-latino, entonces va a ser las letras griegas. Entonces se estandariza, se homogeniza. Por consiguiente, la suma de cuadrados, o sea, aquella suma de cuadrados total, debido al factor denotado en letras griegas,
se puede calcular de los totales de estas y el error experimental se reduce en esa cantidad. Aquí está como la esencia de lo que son bloques. Mire, el error experimental, usted todo el tiempo está en reducción. Uno de los objetivos de la estadística es reducir variabilidades. El objetivo de las empresas en procesos de mejoramiento continuo es reducir. El Lean Manufacturing implica reducir fuentes que distorsionan o generan pérdidas, despilfarros, desperdicios. Entonces aquí estas son herramientas para poder llegar a hacer esas disminuciones o identificar cuáles son las fuentes que generan errores experimentales. Su estructura general entonces toma forma la suma de cuadrados total, para escoger la variación total de todos los R cuadrado o A cuadrado, lecturas que quedan allá al interior del diseño. Se descompone en filas, se descompone en fuente de variación por columna, aparece aquí suma de cuadrados del E, de entre tratamientos, pero aquí en el diseño lo identifican como L de latinas. Aquí están los tratamientos. Pues, si revisan otra fuente bibliográfica, ya puede que siga llamando suma de cuadrados entre medias de tratamiento. Para facilitar el esquema, pues SCL, latinas. Y el SCG, suma de cuadrados del factor de las griegas. Y al final, pues, la esperanza de que esta suma de cuadrados vaya cada vez siendo menor. Entonces ahora tendríamos 2, 4, 6 más el componente del total tendríamos en filas de su ANOVA. Los cálculos de la misma ANOVA cuando se establece pues tiene la siguiente estructura. Pero ahí en la ANOVA se dejan las ecuaciones para lo prometido. Las columnas siguen siendo las mismas. Su fuente de variación, su variación que es la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio que resultare de la columna de suma de cuadrados o de variación sobre los grados de libertad. Estos son las varianzas y al final la relación entre varianzas y va a estar relacionando cuadrado medio de latinas, que son los tratamientos, cuadrado medio dentro de tratamientos, aislando, separando, bloqueando las variabilidades de las griegas, de las filas. Pues, la investigación no se considera a mayor profundidad lo que puede ser la F observado, la relación entre varianzas de la griega, fila y columna. Usted va camino tras a lo que dice, ver si hay efecto de lo que quiere comparar o de lo que quiere establecer como tratamiento. Si ve que ese factor ve que no tiene efecto significativo, entonces usted puede migrarlo y decir, vamos a trabajar como tratamientos ahora a lo que dejamos en fila. Puede hacer experimentación. Recuerden que un experimento son una serie de ensayos o actividades conducentes a la búsqueda de un resultado o cumplir un objetivo, del cual no sabemos exactamente qué va a ocurrir o cuál resultado va a aparecer. No tenemos certeza plena. En sus cursos de básica, de estadística básica, en probabilidad sí se narra lanzar un dado es un experimento. Lo único que puede uno decir es, la vacuna si funciona o no funciona. Lo que no tenemos certeza plena, cuál será el grado de afectación de esa situación. O sea, éxito o fracaso. Lanzamos la moneda, cara o sello, pero no tenemos certeza plena de cuál va a ocurrir. Entonces experimentarán y mirarán si hay una homogeneidad o alguna tendencia o alguna secuenciación que pueda realizar. Llego hasta. Entonces aquí aparece la suma de cuadrados, las latinas. Puede dejar las latinas. Bueno, interrumpo, profe, ¿puede aceptar una compañera en sala? Sí, Salió claro. por internet. Sí, listo. Por aquí vamos a mirar quién será. ¿Dónde será Pastores? Aquí están todos adentro. Creo que ya le ingresé. ¿Quién era? No la veo. Yo, profe, ya. Ah, Así, sí. ya ingresó. Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenida. Pues vamos por aquí. ¿Dónde es que voy yo? Aquí ya. Listo. Regresamos. Entonces ahí está la NOVA. Tenerla en cuenta para hacer. En términos generales, pues conservar. Les decía,
Es irrelevante si las latinas o el factor de tratamientos quedan en alguna parte de las pilas, porque la variabilidad va a quedar atrapada solamente para ellas. Entonces, la suma de cuadrados de tratamientos latinas, cogeremos los totales, este libro es el de Montgomery, sí, lo representa como el Y sui JKL. Ahí estaría el valor de la lectura de la variable estudio. Llegó Rubio, vamos a ver si aquí sí la cogí una vez. Entonces cogeremos lo mismo que hicimos con latina, cojan los totales de cada uno de los valores que tengan en las letras latinas. Eso al cuadrado dividen sobre los niveles y le vamos a restar el gran total al cuadrado. Ya se la dividido sobre el n total de observaciones que equivaldría al a cuadrado o al r cuadrado. Y así con las griegas, entonces cogemos los totales de las griegas, subimos al cuadrado, lo sumamos y dividimos sobre el número de niveles menos el que llamamos esta relación. No la marco acá. La que en latina llamamos C, ¿no? Recuerden que allá hay una C. ¿Ya aprobaron la tercera dosis de las vacunas? ¿Cómo así que ya la acabaron? Aprobaron. ¿Aprobaron? A su merced no lo han llamado su vacuna, hijo. No. ¿Segunda? No, ma. Listo. Pues mire, este valor es la letra C, la que veíamos en latinas. El total de las a cuadrado lecturas, o el n total de datos elevado al cuadrado, dividido sobre el total de datos. Entonces sigue manteniéndose la C, la C. Ahí está subiendo. Entonces que aquí tenemos la I, la J, la K, M y la A, ese caso. Sustracción vendría la suma de cuadrados dentro. Los suma de cuadrados total lo calculan lo mismo que hicimos, como lo vienen haciendo, sáquenle la varianza a todos los datos, multiplican por n o la muestral por el n-1. Los grados de libertad, pues los niveles para cada uno de los factores. Y aquí se puede perfilar este producto, A-3. Entonces uno pensaría, profe, aquí hay una restricción. A-3 significa que no podemos hacer cuadros grecolatinos de 3 por 3. Estaría bloqueado aquí porque 3 niveles menos 3 se quedaría. Entonces se recomienda, no, aquí tiene una restricción que deben ser de mínimo 4 por 4, por efectos de que no podamos ejecutar esta condición. Se hace la relación de valores entre la variación de cada fuente dividido sobre los grados de libertad y al final establece el eje observado. Miremoslo aquí con algunos datos. Con el ejercicio. Entonces, ustedes se van a ubicar como ingenieras o ingenieros de producción de una gran compañía que fabrica agujas. Esas agujas son para procesos de confección. Entonces, como fabricante de agujas, necesita determinar cuál de 4 diseños es diferente. Está haciendo investigación y desarrollo dentro de la empresa y tiene 4 diseños que pueden cumplir con, o cumplen, así como hablábamos de 4 medicamentos que pueden atender por una enfermedad, pues aquí tenemos 4 diseños que queremos saber cuál es la que genera un mayor beneficio o tiene un menor impacto. 4 diseños es mejor para las máquinas de coser. Un proveedor de agujas para todas las organizaciones que hacen confecciones. Las fuentes de variabilidad que deben eliminarse, pues aquí se va diseñando para efectuar esta comparación. Pues usted ahí puede hacer su imaginario, bueno, agujas, la aguja va a quedar ensamblada en una máquina, después que la aguja esté ensamblada en la máquina, allá se va a hacer alguna confección, alguna tela, se va a utilizar. Bueno, para que eso funcione se necesita un operario, ¿no? O sea, quienes participan en el proceso. Así como con sus estados de costos dicen, bueno, para sacar el costo de un producto, entonces necesita que materiales directos, materiales indirectos, la mano de obra, integra los factores que hacen que se dé producto o se genere un resultado. Entonces aquí le están indicando, mire, las máquinas que se usan, la operadora de la máquina, y el tipo de hilo, claro, la aguja debe tener un tipo de hilo, ahí están. Pues tienen
los tipos de agujas, que son los diseños de agujas. Tienen las máquinas que hacen parte del proceso de confección. ¿Quién opera? Pues serían los trabajadores. ¿Y qué tipo de hilo se estaría utilizando para esa situación? Se tomó como variable respuesta el número de prendas rechazadas por semana. Entonces, aquí es, antes de caer a cualquier análisis, hagan esta figurita. Antes decían, profe, hay que hacer la guanábana. Yo no sé, yo siempre llegaba y rayaba y quedaba, no, eso quedó como una pera, quedó como una manzana. Entonces, en semestres para, profe, hay que hacer la guanábana. No, pues si ve que con la guanábana, y preguntaban los compañeros, ¿qué es la guanábana? No, pues la figurita que hace el profe ahí, donde aquí adentro deja variable respuesta. Entonces empieza a conectar, identifique factores, va midiendo. La variable respuesta, número de prendas rechazadas. Entonces, número de defectuosos, pongámoslo así, defectuosos. Ese será su factor de respuesta. ¿Cuáles van a ser los factores? Y empieza a colgarle los factores a la guanábana. Entonces, factores, aquí vemos que tenemos tipos de agujas. Entonces, podría usted hacer aquí las agujas, A de agujas. También vimos por ahí las máquinas, el factor N, factor máquina. Tenemos el operario, el operario. Y uy, apareció aquí el tipo de hilo, hay otro factor, o sea, 4 factores, el hilo, la H de hilo. Y usted dice, ahí hay 4 factores, esto me huele, que Ricardo Arjona dice, uno llega y huele, y estos 4 factores huele a un grecolatino. Ven que ahí no hay ninguna letra latina, no hay ninguna letra griega. En los otros ejercicios a veces el autor les entrega, vea, este es el tratamiento, aquí lo que está eliminando, pero me están diciendo que elimine máquina, entonces este es un factor de bloque, que elimine operadores, factor de bloqueo, y el tipo de hilo, factor de bloque. Y aquí estarían mis tratamientos, que serían las agujas. Es más, de entrada nos están diciendo, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues determinar, échenle mano al verbo, que es la acción. ¿Qué quieres hacer con ese experimento? No, pues yo quiero establecer cuál diseño de agujas es mejor. Quiero hacer un comparo, qué medicamento es mejor, qué método de ensamble es mejor, qué método de enseñanza es mejor. Aquello que vas a escoger, a seleccionar, a comparar, ese es como lineamiento para identificar a quién vas a llamar tratamiento. Podrías también hablar, no, a mí me interesa, profe, mirar qué operario es el que genera menores rendimientos defectuosos. Aislaremos el tipo de aguja, aislaremos la máquina, aislaremos el tipo de... No, a mí me interesa mirar el hilo, vamos a comparar varios tipos de hilo, aislando el operario, aislando la máquina, aislando la aguja. Es el investigador quien establece a quién llama tratamiento y lo demás lo deja como bloques. Entonces aquí aparecía lo que llamaban la guanábana. Aquí recuerdo 2 semestres atrás cuando perdían materia, ahorita no pierden la asignatura. Entonces llegaba y decía, profe, ¿y qué entra para la habilitación? Y dije, entra todo. No, profe, eso está muy, no entra todo. Es más, vienen como 10 puntos. Y no, profe, pero que eso no sea un motivo de que lo vaya a desanimar, anímense. Y sí, llegaron 10 puntos. De esos 10 puntos, que escojan 5. Y de esos 5 puntos, construya la guanábana y identifique qué tipo de diseño es, justificando las razones por las cuales es un tipo de diseño. Eso era todo. Esto es muy importante porque nos ubica exactamente en qué estructura, en qué diseño, porque es uno de los objetivos del curso, en qué diseño es el que representaría el experimento. Entonces aquí se empiezan a ver que se tienen los... Entonces era armar esta estructura y decir cómo se denomina y justificar el por qué y que redacte una breve descripción de cuál sería el procedimiento para... No tenían que hacer, profe, pero ahí no hay datos, no hay plata de datos, no hay nada. Es tener esa capacidad de diferenciarlas y de poderlas entrar a interpretar. Entonces aquí le estamos apuntando 4 factores, entonces pinta para grecolatino. Por aquí cuando vean que desea eliminarse es porque es bloqueo, se van a aislar. Entonces de ahí de entrada usted ya va
reconociendo dicha estructura. Entonces, ¿qué les dieron acá? Aquí para hacerlo mucho más breve, dije, las columnas. Ahora que las columnas van a representar las máquinas. Entonces, hay un factor de bloqueo que es la máquina, entonces van a quedar en las columnas. Las filas corresponderá a las operarias. Pero usted dice, ¿dónde va a migrar? ¿Dónde va a colocar en su estructura de recolección de información? Lo que quede en columnas serán máquinas, lo que quede en las filas serán las operarias. Las letras latinas corresponderá a lo que yo quiero comparar. Esos serían mis tratamientos. Y las letras griegas, pues, las puedo llamar como digo. Usted dice a quién va a llamar griegas acá. Para que la llame a las máquinas. Usted lo diseña. Lo importante es que arrastre siempre esa estructura, que a mitad de camino no vaya a modificarlo, que las operarias, vamos a llamarlas ahora filas, cuando las había llamado era griegas. Le dan el nivel de significancia o significación del 5%, enuncia conclusiones al respecto, indicando las recomendaciones respectivas. Profe, ¿usted nos dice a qué diseño es? No. ¿Qué hay que hacer ahí? Esta redacción del profe Meo. Vieron que allá en los ejercicios, de los 2 ejercicios que les mostré al principio, que están en los libros, por lo cual se aparece un cuadro latino, por lo cual su diseño no, aquí se les oculta, se desaparece, pues, es parte del razonamiento y la articulación para poderlo procesar. Enuncia conclusiones. Las conclusiones van después de las decisiones. Las decisiones es aceptamos o rechazamos hipótesis nula. Ese rechazo de hipótesis nula o aceptación da conclusiones. Y aquí ya empieza, vamos a ver, bueno, ¿qué recomiendas entonces? Sí, se rechazó la hipótesis nula, lo estamos comparando son que las agujas, si hay diferencia significativa entre los tipos de agujas, se concluye que hay diferencia significativa entre los tipos de agujas, por lo tanto se recomienda, debemos ir a indagar en qué tipo de aguja es la que usted le recomendaría para que logre disminuir o con la que menos prendas defectuosas se puedan generar. Este escenario es el que se trabaja en los siguientes temas, diseños factoriales. Allá sí va a decir, bueno, sácate la combinación, ¿cómo graduamos nuestro sistema de producción? ¿Qué velocidad de línea se le coloca a la línea de producción? Profe, me dio que la mejor combinación para maximizar la producción es velocidad de línea 200 botellas por minuto, presión de descarga de 150 psi, temperatura de 25 grados centígrados y nivel de carbonatación de la bebida que estamos envasando que quede en 12 grados de carbonatación. En los siguientes temas vamos a aprender a sacar formulación. ¿Cuál es la combinación perfecta de los diferentes niveles cuando interactúan? Aquí estamos indagando sobre la presencia o ausencia de ciertos factores que pueden estar incidiendo sobre dicho resultado. Entonces, enuncie conclusiones al respecto, indicando las recomendaciones respectivas. En ninguna parte decimos, esta estructura permite que el investigador, el fabricante, logre establecer un diseño de cuadro grecolatino que posterior a la recolección de la información aparece en aquí. Y ahí llegó la... Uy, profe, pero ahí no hay nada que diga quién es quién. En el enunciado quedó. ¿Qué recuerdan? ¿Quiénes son las filas? ¿A qué llamamos filas? Cuénteme, a ver. ¿Las filas son qué? Ya se me olvidó. A mí también se me olvidó. ¿Son qué? ¿Las filas quedaron quiénes? Las máquinas. Ah, no, las operarias, correcto. Entonces, aquí van las operarias. Entonces, operaria 1, operaria 2, operaria 3, operaria 4. Las columnas son las máquinas. Entonces, puede decir aquí máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, los mismos niveles. Las letras latinas son las que le interesa comparar, entonces hacen referencia a los tipos de aguja, la A, B, C, D, este es de 4x4. Y las griegas corresponderán al tipo de hilo. Eso, entonces, ahí lo va teniendo usted, diseño. Alguien puede llamar de otra manera y sale esa estructura.
Entonces tendremos ahí a cuadrado lecturas, tenemos los respectivos valores. La variable respuesta es el número de prendas rechazadas. Cuando se rechaza una prenda en inspección, hace que presenta algún defectuoso. No se espera, en los procesos actuales se hace control de producción en la medida, sobre la línea. No se espera final de proceso. Cuando el mercado era tan cerrado que solamente eran uno o dos fabricantes, entonces se fabricaba y al final se iba y se miraba a ver cómo quedó, ¿no? Ahorita en la medida que se van haciendo por fases o por etapas, se va haciendo inspección. Es más, ya se hace control de calidad fuera de línea. Fuera de línea implica que sus proveedores deben certificarse, no tener certificación de control de calidad o normas ISO, o que todos sus proveedores de materia prima que están certificados, es garantía de que lo que le están entregando como insumo materia prima, pues cumple con los parámetros. Empresas como embotelladoras de bebidas, jugos, que requieren fruta, por ejemplo, aquí por este sector donde estoy, por sector de Bucaramanga, área metropolitana, Bucaramanga, Florida, Piedecuesta, Girón. En Piedecuesta está la planta de Postobón, elaboran el jugo de cajita. Entonces, la mora debe tener una estabilidad en el color, el olor, el sabor, la textura, la granulometría, todo lo que se da en función de los grados BRIS. Entonces, el mantener estable esos factores, se hace control fuera de línea, donde la empresa se integra con el fabricante de mora y le orienta, le dirige, le capacita, lo acompaña, lo hace parte del proceso. Porque se asegura de que el producto que le va a entregar, la materia prima, pues tenga eso. Y no estar haciendo inspección a la entrada a ver si cumple o no cumple y lo va aislando. Entonces lo integra entre la cadena de valor para que tenga con esa alineamiento. Y eso le asegura que va a entrar materia prima blanca a esas condiciones. Entonces aquí se tendría, estos niveles de defectuosos se van disminuyendo en función de esos controles que se dan para verificar. Entonces estas respuestas estarían dadas en los números, en prendas que salieron defectuosas o fueron rechazadas para eso. De aquí para adelante ya es carpintería, como decía mi profesor de cálculo. Entonces hay que coger las fórmulas. Suma de cuadrados total, saquémosle la varianza poblacional a los 16 datos que hay ahí. Le sacamos la varianza poblacional a esos 16 numeritos, los que están en negro, y los multiplicamos por 16, o los asumes como una muestra y los multiplicas por 15. Debe darle para suma de cuadrados total. Nos da ese valor. Entonces serían prendas defectuosas al cuadrado. Aquí están narradas en función, aquí está trabajada esta. Está trabajada como la varianza poblacional, sigma cuadrado. Esta, ya de sus saberes, cuando sacas la varianza muestral es mayor que la poblacional, porque divides en n-1. Esta sería la varianza muestral de los 16 datos, pero multiplica por n-1. Pues debe coincidir. Por acá, suma de cuadrados de filas. Profe, usted no sumó ahí. Digo, tengo que dejar de parar. A ver si me acusan a uno que el profe no nos deja pensar, hace todo. Entonces suman las filas, 47 más, bueno, vamos a ver si me quedo bien. 47 más 23, 50, 70, 110, 182, sale la fila 1. Si esa está bien, avanzamos. 182, correcto, felicíteme ahí, mire, ahí está el 182. Cogen y suman las prendas defectuosas que salieron de la fila 1, prendas defectuosas que salen por fila 2. Hablemos del factor que tienes ahí, está operario 1, operario 2, operario 3, llegó allá. Y van haciendo lo que hicimos con el cuadro latino, esos totales los subes al cuadrado, divide sobre el número de niveles que es 4, y aquí tendríamos el 815, que sería el total de prendas defectuosas que usted detectó. Ese 815, revíseme de una vez si me quedó bien sumado, 182 más 214 más 219 más 200 nos llegará el 815. 9, 13, 15, 2, 3 y 8, 11, correcto, va 1, 3, 5, 7 y 8. Sí, ahí me siguen felicitando porque coincide. Y aquí va el total de datos.
De ahí es que sacas la variación de las operarias. Empieza usted a identificar, a ver, de este gran total, el gran total de la variación total, ¿qué tanto por ciento, lo quiero, puede sacar un porcentaje, corresponde a fuente de variación del operario? Y así lo haces con columnas, que son las máquinas, totalizamos por columna, esos totales al cuadrado, la misma operación, y encontramos acá 179. Entonces aquí estás viendo que el factor operario relativamente tiene un mayor efecto sobre las fuentes de la variación de las prendas de efectos, que aquí pesa más el operario en la generación de efectos que la misma, pero no hay como ese entorno de diferencias. Siguen construyendo ahí, cojamos las latinas similar a lo que hicimos en el caso del cuadro latino, este sería la letra latina A. Entonces te metes a los datos, ya lo saben, pero recordémoslo. Vamos a sumar, busquemos la A. Entonces aquí tenemos, mire, la A, es 23 por A. Busquemos de ahí más, aquí hay otra A. 23 y 37, eso suma 60. Busquemos otra A. Aquí está la otra A. 60 y 52, 162. Busquemos otra A. 162 y 52 serían 214, me huele a mí. Sí, 214 huele. Vamos a ver. Vamos con miércoles, me quedó mal algo ahí. Revisemos otra vez. 164. A, 23. 23 por aquí, por A. Aquí tenemos otra 37. 23 y 37, 60. 60 y 52. 60 y 52. ¿Sería cuánto? 112. 60 y 52 y 112. 60 más 52, 112, llegamos ahí, me falta otra A. 52 más 52. 164, muestra si es que están en desorden. Si está el 164, se corresponde. Si no, les quedo de ejercicio. ¿Dónde está? ¿Cuál es la de filas? Columnas. 164, si está bien, estaba mirando, no, está bien, un falso positivo. 164, ahí está el 164. Pues aquí está lo del hilo tipo A, este es prendas defectuosas por el hilo B, prendas defectuosas por el C, prendas defectuosas por el hilo D. Las griegas, agujas, pero no esperan las agujas. Las griegas corresponden al tipo de hilo. Ahí aparecerían los diferentes tipos de hilo. Observe que ahí usted diría, si uno quiere hacer algún razonamiento intrínseco, sin ser el conveniente, por operaria, ¿qué operaria está teniendo menores niveles de defectuosos? No se hace acá en este diseño, se va a hacer en factoriales, pero ya como por ir intuyendo, oye, ¿cuál sería la mejor combinación entonces? Entonces, por operaria, uno diría 182, el más bajo. Correspondería a la que tengamos allá como operaria 1, es decir, por máquina, ¿en qué máquina se logra tener menores? Máquina 1. 183 defectuosos, o puedes mirar el efecto contrario, ¿dónde, por qué operaria están saliendo mayor nivel de defectuosos? Por agujas, ¿qué aguja produce menos defectuosos? Que es como el objetivo, la aguja tipo B. Con la C está generando mayores niveles. El hilo, tipo de hilo. El tipo de hilo, el que esté haya ubicado en la letra griega respectiva, lo tiene identificado. Entonces, empiezan a ir narrando, empiezan a ir comparando.
están detectando acá que las mayores fuentes de variación están representadas por hilo, por aguja, que comparado con lo que encontraste con los operarios y la máquina y el operario, mire, menos aportan a esa variación total. Entonces, uno diría, bueno, en función de esta situación, es el tipo de hilo y la aguja los que pueden tener alguna mayor afectación. En diseños factoriales se van a interactuar aguja A con aguja hilo 1, aguja A con hilo 2, aguja A con hilo 3, aguja I con hilo K, por mencionar. Suma de cuadrados, la componente de error, el gran total que se obtuvo, menos las componentes que fue teniendo ahí, y le está dando un margen de error de 138. Profe, es que usted cuadra los datos para que vea, si no, no necesariamente. Aquí, ¿qué tal que hagamos esto, suma de cuadrados, y esa suma de cuadrados le da más grande que cualquier otra suma de cuadrados de las otras componentes? Dice, profe, ¿qué estoy haciendo mal? Que no me está cuadrando, porque el diseño lo que debe hacer es que me baje el error. Yo no. Ese es el esperado, pero significaría de que lo que está llamando bloque en la práctica no constituye una fuente significativa de variación. Está casi que estableciendo que tal situación que llamó bloque no está absorbiendo o extrayendo varianza del error. Aquí va alineando si se están encontrando, que lo más significativo está en función de aguja y lo llevas a la nova, lo migran allá y aquí aparecía la estructura. Ahí intenté conservarle los colores en función de lo que iba saliendo allá. El gran total, 9.942. Y lo que transporta por, hablamos primero las operarias, aquí está el 206, las columnas máquinas, las letras latinas, que es el tipo de aguja que están sus tratamientos, y las griegas. Se sigue conservando que son colectivamente exhaustivas las sumas de cada una de esas componentes de variación, de ver la variación total. Ese ya es el principio que se construye allá en el repaso de regresión y correlación. Y lo demás es conservar la estructura 3, 3, más 3, más 3, más 3, estoy a 15. Verifiquémosle a ver la del error, porque dirá, profe, usted votó de una vez este 3, pero miremos a ver si funciona, que da 3. Vámonos para validarlo. Míralo acá. Tendremos, niveles son 4, menos 3, 1. Y aquí tenemos niveles, 4 menos 1, pues nos quedó 3. 1 por 3, 3. Desaparecen ahí, todos quedaron. O sea, el 3, los grados de libertad que salen del error, no es porque todos sean a menos 1, a menos 1. Sale el producto de este resultado. Y al final debes cumplirle que sea el n menos 1. De datos. Va quedando esta presentaciones, no las he subido todavía hoy ya pues cumplo con eso, me falta subirles el video de la clase pasada, pero no se me estrese, ya. Pues miren, salió automático, n-1. Entonces cuando estén haciendo esos alineamientos, pues asegúrense de que los grados de libertad total siempre, cuando estemos haciendo los de factoriales, se sigue cumpliendo esas mismas condiciones. Y de aquí entonces aparece su cuadrado medio o media cuadrática, dividir la variación sobre los respectivos grados de libertad, debe dar esto. Lo dejo ahí para que lo vayan chequeando, revisando, pero ya están viendo que tiene esa misma secuenciación. Y al final pues van a relacionar la cuadrado medio o la varianza de los tratamientos que están dados en letras latinas sobre la varianza del error. Nuevamente aquí, como investigadora o investigador o experimentadora o experimentador, es muy bueno que el numerador tenga alto valor porque puede ser una fuente significativa de atrapamiento, de explicación de la variable respuesta. Y que el denominador pues tienda a ser bajo, porque significa que has tratado fuentes que le podían distorsionar y cambiarle el significado. Y aquí prácticamente están teniendo 56, 28.
Este sería el F observado, el F calculado, el F estimado por trabajo de campo, recolección de información y procesamiento. El comparativo lo hacen con la prueba de hipótesis, el diseño cuadrado, planteamiento de hipótesis, siempre que hagan ANOVA son pruebas de medias, vas a comparar medias. Y aquí la variable respuesta son prendas defectuosas, entonces habrá diferencias significativas entre el nivel promedio de prendas defectuosas que salen de los tratamientos. Pues ahí quedó denotado. Nuevamente la media de A, media de B, media de C. Profe, ¿y hay uno como diferencia si es una hipótesis de latino o grecolatino? Aquí ya no lo puede ver, todavía lo va a ver es con los grados de libertad o con la forma de calcular el F crítico. Pero lo va llevando en función de, entonces este es uno de 4×4, letras latinas que representan, ¿sí? No le van a colocar aquí media de 1, media de 2, media de 3, porque podría estar comparando son los bloques, o sea, de columna de fila. Y la misma narrativa, no hay diferencias significativas entre la producción media de prendas defectuosas que salen de los tipos de aguja. Así. Uy, aquí me salió un mensaje en inglés, quién sabe qué va a pasar, qué estarán anunciando. No vaya a decir que número de prendas defectuosas que salen de las diferentes operarias. No, está comparando ese tipo de hilo. Ya cuando llegas acá, ya aisló. Dejó allá encapsulada en la NOVA lo que fueron las máquinas, el operador y el tipo de hilo. Y se queda con las agujas, que es lo que le interesa entrar aquí a comparar. Y aquí para adelante lo mismo que se ha manejado, las reglas de decisión, si la relación de varianza está por debajo de este crítico, pues están cayendo en zona de aceptación, y si cae por parte superior, caeremos en rechazo. El F crítico lo atrapan allá de su diseño, ya lo hemos valorado siempre. Grados de libertad al numerador y el denominador, 5%, 3, buscan en su tabla. Esto lo trae, y ese será el comparativo. Entonces, hace al final su desarrollo, como la relación de varianzas que obtuvieron por ANOVA 5628 es mayor que el teórico, que en teoría nos dicen, miren, en teoría para que rechace esto, necesitamos que sea superior al 928. Entonces se rechaza H sub 0. No deje su respuesta hasta ahí porque falta. El mismo, en la misma pregunta que le han enunciado en el ejercicio, le dice, ¿qué decisión se tomaría? O enuncie conclusiones. Las conclusiones surgen a partir de la decisión de aceptar o de rechazar. Pues aquí ya tomamos decisión de rechazar. Enganche eso, mire allá en el numerador, esto en la hipótesis que planteó que rechazamos, estaremos diciendo que la hipótesis nula no se cumple, y entonces le da vida a la hipótesis alterna y escribe y redacta lo que lea ahí en la alterna. Y se concluye que después de aislar o bloquear o eliminar, utilice cualquiera de esos tres términos, ¿qué estamos bloqueando? Pues la variabilidad, la dispersión, producto de factor operarias. No diga ahí factor fila, diga el nombre de la fila, factor operaria. Máquinas, factor, no diga factor columna, la columna tiene un nombre, la máquina. Factor letra griega, la letra griega tiene un nombre, tipo de hila. Sí existe diferencia significativa entre el número promedio de prendas rechazadas obtenidas con los diferentes tipos de agujas a un nivel de confianza del 95%. Se me acabó ahí la página, ¿no? Tipos de agujas. Y eso, si usted es un fabricante de agujas, eso es muy bueno porque sabe que tienes un producto de mejor calidad entre esas agujas. Hay una que es mejor que las otras. ¿Qué recomendaría usted aquí? Si son los jefes de producción, ¿qué dirían ahí? ¿Qué aguja podría promocionar que es mejor que otra? ¿Cuál sería el criterio? No lo escribí ahí para hacerlo aquí en análisis y en interacción entre nosotros. Digo, bueno, ¿qué le recomienda usted a la empresa? A la que fabrica tipos de agujas. ¿Cuál aguja es mejor? No hay pruebas posteriores tipo Tuque y no hay nada para decir, pero usted dice fundamento, bueno, pues,
entremos a valorar allá, a ver qué aguja es la que puede tener un mayor o un menor resultado. Como están en un escenario de disminuir defectuosos, lo mejor es minimizar el número de prendas defectuosas. Entonces, aislando los otros factores, ¿qué recomendaría de agujas? Pues se van a sus totales de las agujas. ¿Dónde está Pastor? ¿Dónde está Elena? Aquí, ¿dónde están las agujas? Aquí arriba. Y el único elemento que tenemos para hacer el comparativo es entrar y buscar. Entonces aquí tendremos, Parece que la ve, profe. ¿qué criterio utilizas ahí para llegar a esa El dato menor, profe. Correcto, muy bien. Estamos aquí no maximización, sino minimización de las prendas defectuosas. Entonces, estas son las salidas de la producción de defectuosas de aguja A. Esta sería verifiquen allá, pues sí, aquí dijimos, esta será la A, esta es la B. Deben asegurarse que no se orden o que tener claridad. Aguja C y la aguja D. Entonces, si queremos minimizar prendas, el objetivo es minimizar aquí la función de respuesta o la variable de respuesta que sería prendas defectuosas. Pues, perfilas aquí, se ha logrado obtener por el 93, que sería la aguja B. Si quieres sacar una aguja del mercado o una que no veas como condición, pues la menos atractiva sería C, que es la que le está generando mayores niveles de defectuosos. Pues usted encuentra en el mercado y dice, mire, esta batería le dura tanto, esta otra batería que es alcalina dura tanto, esta otra batería, pero siguen sirviendo, siguen funcionando, se utilizan y va a depender mucho también a qué tipo de prendas vaya dirigida, ¿no? Es otro factor que no se ha considerado ahí, el tipo de tela, la tela puede ser lona, puede ser drill, puede ser algo de algodón. Ese sería otro factor que podríamos considerar dentro del experimento. Entonces, esa es una forma de poderlo ver. En el tema siguiente, que son diseños factoriales, algo cercano a lo que estamos haciendo acá, pues va a quedar mucho más robusto. Ya les decía, nos van a pedir que graduemos en qué combinación se logra obtener la variable respuesta óptima. Por ejemplo, aquí el Hospital Internacional de Colombia, cuando hacen la formulación de un medicamento, en qué cantidad, qué nivel de tratamiento se le da a un paciente. Entonces se puede estar hablando de que, bueno, cuánto es la edad del paciente, qué género es, qué antecedentes de enfermedades tiene, qué estatura tiene, qué peso tiene, cuál es su presión sanguínea, cuál es su nivel de... Se combinan esos factores, entonces dice la dosis apropiada para un anestésico o para este medicamento es de tanto. Una pastilla al día con tantos miligramos y va sacando esa formulación. Se interactúan esas componentes y se miran qué otros medicamentos se están utilizando. Pero cuando le van a formular un medicamento que está consumiendo en este momento un medicamento, somos alérgicos a un determinado medicamento. Yo no, lo único que somos alérgicos a los camarones. No puede decir eso, alguien dice así. ¿No? Entonces, entonces ahí no tiene problema, pueden haber una complicación. Ese es el diseño grecolatino, está expuesto de esta manera para poder apreciar esa parte algebraica matemática para hacer análisis. Como ejercicios de práctica para que trabajen, ya lo había hablado, ya me gané ahí este espacio, aparece uno que lo van a desarrollar por cuadro latino, está tomado del libro Montgomery, y en el libro, el ingeniero emplea por lo tanto el diseño, pero ya nos dijo aquí cómo hay que hacerlo, que nos perdió el encanto de analizar, de interpretar, de armar la guanábana para ver a quién corresponde. Analiza. Y con el mismo escenario, entonces se enlaza con otro escenario, están los datos del latino, y trabajan entonces que sospecha que hay otro factor, el lugar donde el operario haga el ensamble. A veces dice, profe, taller de clase, un ejemplo presencial. Mire, ustedes pueden, en el taller de las papas que decía, pueden reunirse en donde quieran, vayan para la cafetería, yo estoy aquí esperando resultados. Si tienen alguna duda, váyanse para otro salón, salgan aquí al hall, busquen donde se sientan mejor.
Nosotros, alguien dice, sí, profe, eso yo le hice seguimiento, de lo que usted decía, le hice seguimiento a mi mascota, ya tengo un gatico y yo veo que él siempre se acuesta en un sitio y a veces se mete en otro, dependiendo de qué es. Por ejemplo, si llovió y tronó, se mete a un sitio y se refugia allá. Cuando está haciendo sol, se ubica en determinado lugar de la casa o sale a pasear. Hay sitios en los cuales hay una mayor conectividad. Eso también lo van a trabajar, no esa naturaleza, cuando estén en su curso de diseño de plantas, donde hay distribución de áreas de funcionamiento de la planta, ingreso de materiales, bodega para materiales, bodega para productos terminados, entrada, salida de producto terminado, entrada de operarios, donde quedan las instalaciones físicas de cafetería, del puesto médico, donde queda la parte de los lockers, donde cómo es la línea de producción, cómo quedan los niveles de altura de los techos, qué tipo de altura, por dónde entra la ventilación. Ven que hay muchos factores ahí que empiezan a interactuar y se van combinando y eso asegura que logre establecer algún escenario mucho más apropiado de mejor ambiente. Y si tienen chance ahí en esa asignatura, pueden trabajar o leerse todo lo que algunos en distribución de las 5S, y eso ya van como en 7, se hablaba de la distribución física y hablaba mucho del Feng Shui. El Feng Shui es cómo circula la energía, cómo circula. Por eso usted a veces, uno en la universidad se siente mejor en algunos sitios, uno en nuestra propia casa nos sentimos mejor en algunos sitios, y no todos van a sentir ese mismo sitio como agradable. Hay escenarios en los cuales interactúan ciertos factores. Entonces, sobre esos temas es los que vamos a entrar a, no esos temas así como, sino ya aplicados a la parte de la ingeniería. Entonces, aquí se habla del lugar de trabajo, que puede considerarse un factor adicional y puede ser fuente de variación que puede afectar lo que es el tiempo de operación. Correcto. Bueno, mis apreciados, van a fijar su fecha de este parcial. Nos tenemos en blanco. Aquí, esta es igual. Vamos a quitarle acá. Ya. Esto aquí no es solución, sino parcial 2. Fecha parcial, sí, parcial 2 ya llevan el 1, en el 2, la nota 3 es los talleres y tareas que van haciendo. La nota 4 propiciamos una guía de ejercicios para ir desarrollando lo que es el tema siguiente. Entonces, hablábamos la clase pasada, nuestros encuentros se están haciendo martes y jueves. La universidad dice hagan sus actividades evaluativas a los mismos bloques. Aquí estamos, hoy el jueves es 30, sí. Este fue 28. Entonces ya esta semana, gloria, que ya terminamos acá. Me dijeron, creo que recuerdo que alguien me dijo que esto es 5, sí. 5, este sería 07. Este sería el 12. Este sería el 19. Bueno, que no salga de ahí. Aquí pelante ya. Ay, ¿cuál 19? Este, el 14. 19 es el otro lado. Pues este es un 14. 7 y 7, 14. Este sí es el 19. Entonces, hasta aquí quedaría como la fecha de entrega máxima de la guía de taller. Eso no sale más de 8, 9, 10 ejercicios. Ya les doy las instrucciones la otra semana para que empiecen a adelantarla. Taller que sale para la nota 4. Bueno, entonces propongan. Espera. Me coloco aquí a encerrar. Entonces, su parcial puede moverse sobre este bloque. Puede ser el martes 5. Optimista, dirían ustedes, optimista el profe, que lo hagamos el martes 5, el 07. Pueden dejarlo el 12 y ya quedaría como un caso extremo. Vea, los datos atípicos sería el 5 y el 14, pero van jugando. Bueno, ¿en cuál día no querrían hacerlo? De una vez empecemos a eliminar opciones, más que como los médicos. Vamos a ir eliminando posibles hipótesis, vamos a ir descartando posibles escenarios de enfermedad. ¿Qué día de esos no quieren? ¿Cuál no quieren ahí? Yo creo que este 5 no está como muy encima. ¿Hay voluntarios para el 5? Bueno, más que decir,
Copien ahí en su chat, diga cuál quieren, 5, 7, 12 o 14. Ahí en el chat inventaré eso de una vez. Ahí en su chat, por favor, escriban 5, 7, 12, 14 y el que más salga, ese fue. Ya tienen la opción de programarse, es una decisión de grupo en función, es decir, en función de las necesidades y expectativas de cada uno. Y facilitamos lo que fue. Bueno, hay 10 respuestas. Necesitamos la mitad más uno para que diga hay una mayoría. Van 12 opiniones. Estoy contando aquí arriba. No he mirado todavía qué va saliendo para que no se sesgue nadie allá. Y una vez voy pasando lista hoy. El que va escribiendo era porque estaba. El que no escribió nada fue que no vino. Entonces la nota 3 se le va dañando porque estaría faltando a clase. O se conectó y se fue a hacer oficio ahí en la casa, que a veces lo colocan a uno. Van 18. Veo 18 respuestas. Escogía yo la lista y preguntaba uno por uno. Aquí en Zoom hay un modelo ahí que coloca uno las preguntas y contestan rápido. No lo he practicado. Como vamos de tiempo, no le estaré quitando tiempo para la otra jornada. Sí, vamos bien, 20 para las 8, salió perfecto. 20, bueno, vamos a empezar a chequear ahí. Están abiertas las votaciones todavía. Cuando se diga, se cierran las votaciones, está como en concurso de televisión. Les tengo una buena noticia. En este momento se están cerrando las votaciones. Van 21 todavía, pueden. Otro minutico. Bueno, entonces vamos a salgo de presentación y me meto al chat. 22. De acá. Si aquí los puedo ver de una vez. Bueno, aquí van viendo. Entonces, 12. Espera, están aquí arriba. Espérate. Déjenme apuntar por acá porque aquí se me olvida todo. Entonces tenemos 12, aquí 3 de 12, apareció un 7, 12, 12, pinto para 12, 7, 12. ¡Mayoría! Encontré como 3, 7 nomás. Listo, 12. Déjame regresar a la parte para consolidar. O sea, ese 12 corresponde acá, martes 12. Entonces, parcial 2, martes 12. De octubre. Ese es después de cuando hay un festivo en octubre, ¿cierto? Sí. Bueno, independiente no nos va a cruzar ahí. Entonces aquí cerramos esto. Avanzo tema factoriales el 5, el 7. Y en la medida que vaya avanzando con esto, les voy dando los ejercicios para que vayan construyendo. O armo toda la guía de todo lo que se va a desarrollar y para poder avanzando la otra semana. Aquí el 7 podemos hacer una jornadita pequeña de consultas para preparar este martes de parcial. Y aquí remataríamos otro tema para que lo enganchen en la aplicación de la guía de taller. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, comentario? Entonces salió aquí parcial 2.
Entonces tengo este fin de semana, les voy a subir las presentaciones, los videos, para que la otra semana los puedan ir trabajando. Y de guía de ejercicios, voy a sacarle la guía donde incluyo los 2 ejercicios que están en esta presentación y otros de cada tema. Los temas que se trabajan aquí para este parcial 2 está pendiente de ser evaluado las pruebas no paramétricas de un solo diseño, de un solo factor. La prueba de la mediana, la prueba U de Manguinen, la prueba H de Cruz-Carguali, el diseño en bloques, que es de dos factores, el test de Freeman, que fue lo que trabajamos ahí como el test de las papas, un escenario de comparar tratamientos, el cuadro latino y el cuadro grecolatino. Eso serían como la batería de temas para incluir dentro de esta evaluación. También allá tienen de ejercicio uno de bloques, que fue el anestésico para los perros, cómo se afecta el anestésico cuando hacen una cirugía de plama. No me he visibilizado acá. Utilizaban un anestésico para el manejo de las cirugías de los caninos. Entonces, eso lo voy a integrar en una sola hoja para que les quede como la guía. Y lo deben entregar como trabajo de taller de casa, en grupos máximo de 3, la guía que se les prepara para el parcial 2. Tendrían plazo para entregarla, esa guía de ejercicios de preparación de taller 2, de parcial 2, hasta el mismo día del parcial a la medianoche. ¿Sí? Y ya con eso consideraríamos que cerramos lo de la nota 3. Tendríamos previo 1 y previo 2 programado para el 12, nota 3 con esos talleres y la nota 4 sería la actividad del taller para clase 19. Listo, mis apreciados, aquí apareció alguien, profe, el parcial, ¿hasta qué tema entra? Ya lo había comparado, si ya me preguntaban. Entonces, entra hasta lo de hoy, diseño grecolatino, diseño latino, bloques, 2 factores, y las pruebas no paramétricas del diseño de un factor. Estuvimos allá con el test de Freeman. Bueno, mis apreciadas y apreciados, agradecerles el haber atendido esta invitación, desearles que sigan teniendo muchos éxitos en este desarrollo y cierre del semestre. Y estaremos en contacto en nuestro próximo encuentro para el día martes, donde avanzaremos con los temas de diseño factoriales. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte final? Profe, qué pena. Usted este fin de semana sube los videos, ¿cierto? De las Sí. grabaciones de las clases. Sí, estoy aquí, voy a ver si intento subir una vez, sino que donde estoy a las 8 me sacan de la plataforma, entonces no me... Listo, profe, gracias. Sí, ya tengo, ya con la fecha del 12, pues me da esa holgura para poderlo trabajar, pero este fin de semana quedará completo para que empiecen a ir preparando todo ese material. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, buen día, se sigan cuidando y estaremos en contacto. Entonces, finalizo aquí para todas. Chao, profe. Chao, Naider, que estén bien. Que tenemos aquí.